Muy buenas tardes, amigos. Mi nombre es Gustavo García Tejeda y el día de hoy voy a compartir con ustedes una presentación de una asignatura que se llama Fundamentos de la Normatividad Fiscal. Estoy cursando actualmente el quinto semestre de la carrera de licenciatura en Gestión y Administración de Pymes y estoy muy emocionado porque voy a compartir con ustedes este tema. El día de hoy vamos a hablar de aspectos fundamentales y uno de ellos es las finanzas públicas. Las finanzas públicas en una nación tienen que estar saludables para que la economía pueda fluir y es gracias a ellas que se constituye la actividad económica del Estado. Estas funcionan como un mecanismo para poder generar empleos, redistribuir los ingresos o la renta nacional. Implican entre sí dos procesos. El primero es la captación de los ingresos, de la que se encarga la política de ingresos, y la realización de los egresos. Esta se encarga pues el Estado por medio de la inversión en programas y obras públicas, así como el desarrollo social o en gastos de inversión, ya sea por medio de empresas estatales. De una manera sencilla, las finanzas públicas son una disciplina por medio de la cual se obtienen los ingresos, realización de gastos y por medio de la cual se gestiona la deuda pública del Estado. Los elementos que conforman las finanzas públicas pues son las necesidades públicas, el gasto público y la renta nacional. Las necesidades públicas, el Estado es quien puede satisfacerlas, pues sería muy difícil que sean cumplidas o aplicadas para cada individuo de los que forman el colectivo, ¿verdad? Imagínate en México con más de 100 millones de habitantes, o sea, pues se necesita que haya una colectividad, ¿no? En el caso del gasto público, son las actividades que el Estado realiza para poder satisfacer las necesidades públicas. Los recursos públicos, pues gracias a esto se sufragan los gastos públicos y constituyen todos los ingresos financieros en la tesorería del Estado. La renta nacional, como todos sabemos, pues es el total de los ingresos que reciben los distintos factores productivos nacionales durante determinado tiempo, un periodo, menos, o sea, descontando los bienes y servicios intermedios que son utilizados para producirlos. Muchas personas también le llaman ingresos nacionales, ¿ok? Las finanzas públicas tienen una gran variedad de funciones. Ahorita vamos a mencionar unas de las que considero pues muy importantes. Crean un ambiente de clima de confianza en la política, contribuyen al desarrollo económico de una nación, obvio, como ya lo mencionábamos. Una nación con finanzas que no sean sanas es inflación, es desempleo, es crimen, es muchas cosas. O sea, el Estado es el responsable de verificar y hacer que exista una distribución equitativa de las riquezas, todo esto para que exista un balance, ¿no? Y una estabilidad legal, así como que se pueda disminuir la tasa de inflación, que nuestro poder adquisitivo sea mayor, que nuestro dinero nos rinda más, pues, ¿verdad? Entonces ellas reflejan en qué se invierten los recursos en la nación, mismos que son representados por los impuestos. Otro aspecto fundamental es la política fiscal, y esta es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y lo controla para mantener la estabilidad económica y poder mantener un balance en los niveles de inflación o desempleo. Una nación que utiliza esta herramienta para llevar a cabo el equilibrio económico y lo logra mediante la imposición de impuestos, su captación y administrando un presupuesto por medio de gastos previos y medidos. Existen varios tipos de política fiscal, o sea, podemos hablar de la expansiva o la restrictiva. La expansiva genera el déficit, donde esto sucede cuando el gasto es mayor que los ingresos fiscales. Y la restrictiva, pues genera un superávit en los presupuestos del Estado. En este caso, el gasto público es menor a los gastos fiscales. Cuando se está expandiendo, obviamente se invierte, pero se invierte para crecer, ¿verdad? Cuando se está restringiendo, pues no se invierte tanto, es menor. La función de la política fiscal, bueno, su principal función es mantener un equilibrio en los mecanismos tributarios para que se pueda conservar una base tributaria cautiva y que a su vez pueda contener los niveles de recaudación necesarios que permitan que la nación se desarrolle y opere de manera correcta. En adición, pues se realiza la política fiscal por medio de la capacidad de eliminar o establecer nuevos tipos de impuestos en concordancia con la situación o transición económica por la que está atravesando la nación. Ahora vamos a mencionar los elementos que conforman la política fiscal y está conformada por el gasto público, ingresos públicos, política del gasto público. El gasto público, este tipo de gasto, dinero es empleado o utilizado por el gobierno para proveer bienes y servicios a los ciudadanos. Claro que hay programas
o servicios de apoyo que no tienen beneficios, o sea, como la ayuda social a personas de tercera edad, ¿sí? Hay muchos otros programas, pero ahorita pues nada más mencionamos eso. Los ingresos públicos pueden ser en forma de impuestos o en tasas, y pues uno de sus principales objetivos es financiar los gastos públicos, como ya lo mencionábamos. La política del gasto público se puede definir como la cantidad de recursos financieros, humanos y materiales que representa el gobierno para cumplir sus funciones. Otra manera de definirlo es como el instrumento por medio del cual el gobierno influye en los distintos niveles de consumo, el empleo o la inflación. La función de la política del gasto público es principalmente que se programen y proyecten los egresos y cantidades emitidas de las actividades de la nación. Normalmente se representan por un presupuesto para que sean ejecutadas. Los elementos que conforman la política del gasto público están representados y respaldados por la Ley de Ingresos de la Federación, pero realmente es la Secretaría de Hacienda la que se encarga de ejercer el gasto público, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de lo que son los presupuestos. Normalmente un término que mucho se utiliza es el presupuesto federal, y si, este tipo de término o presupuesto lo que hace es que abarca la recaudación y el gasto público del sector público. Es decir, que el gobierno federal, las empresas y los organismos descentralizados están sujetos a un control presupuestal, así como las distintas entidades que están bajo control de la administración. Yo diría, y esto es muy importante mencionarlo, que los presupuestos deben de ser planeados con anticipación, se crean con anticipación para determinar si hay recursos suficientes, recursos necesarios, y que se puedan obtener proyecciones económicas antes de que esto sucedan o se lleven a cabo. Las principales funciones de los presupuestos pues, son utilizar y desarrollar los ingresos y gastos estatales para que se cumplan los distintos objetivos y metas. El objetivo de la asignación eficiente, o sea, corregir la estructura de producción resultante del mercado. El objetivo de retribución, que viene siendo modificar la distribución de ingresos y los activos. Y los objetivos fiscales, que vienen siendo la transferencia de los ingresos requeridos para que se puedan financiar las distintas funciones y actividades del Estado. Ahora bien, el presupuesto está formado por dos elementos: ingresos y gastos. Los ingresos pueden ser ingresos corrientes o de fuentes financieras o de capital, y el gasto es el gasto corriente o el gasto de capital. Por mi parte, pues ya venimos llegando al final de la presentación y yo les agradezco que me hayan acompañado hasta aquí. Les agradezco su atención y esperemos que esta información sea de apoyo y que el crecimiento y el aprendizaje nos ayude a ser mejores profesionales y que podamos desarrollar nuestras actividades, nuestras labores, tanto laborales como sociales, de una mejor manera. Así que por mi parte es todo, pues muchísimas gracias.